Ah, pues vamos a leer en Apocalipsis, hermanos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí. Vamos a leer en Apocalipsis 15 y vamos a leer del 2 al 4, hermanos. Dice en Apocalipsis 15, hermanos, del 2 al 4, en el nombre del Señor Jesús: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Mira esta escena, hermanos. El apóstol Juan dice que él estaba en la isla de Patmos y dice que él estaba a causa de la palabra de Dios y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ahí, hermanos, padeciendo dificultades. Él había sido abandonado en esa isla, pero ahí en medio de esas circunstancias el Señor le dio una gran revelación. El Señor le mostró algo maravilloso, hermanos. Dice que el Señor vino y mandó a su ángel para que su ángel le mostrara las cosas que habían de suceder. Y dice que el apóstol, él estuvo ahí en el Espíritu en el día del Señor. Cuando, en el momento que estaban aconteciendo el final de todas las cosas, él miró todo y él miró el desenlace. Él miró cómo terminó la batalla. Y la batalla terminó con la victoria para el pueblo de Dios. Dice que él miró, hermanos, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Listos, hermanos, listos para alabar al Señor por esa gran victoria, listos para glorificar su santo y bendito nombre. Y dice que ellos cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y hace una pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y cómo, hermanos, si nos ponemos a ver lo que el apóstol Juan miró, fue al pueblo de Dios, hermanos. Si nos ponemos a meditar en esa visión, muchos de nosotros, si nosotros nos esforzamos, si nosotros perseveramos hasta el fin, Él nos miró allá, alabando al Señor, exaltándole. Pero para eso nosotros tenemos que perseverar en el Señor. ¿Y cómo no íbamos a alabar al Señor por esa gran victoria? Imagínense que la humanidad dice que ellos se maravillaron cuando miraron a la bestia. Y se preguntaban ellos: ¿quién podrá luchar contra la bestia? Ellos se maravillaron, hermanos. Pero nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso
En Él solo tenemos la victoria. No hay nadie como nuestro Dios. Pongamos a meditarnos la gran victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dijo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud? Vamos a ir a Éxodo. Éxodo 15. Esto es lo que manifestó el pueblo de Israel cuando tuvo esa gran victoria. Y dice en Éxodo 15:1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo ellos no iban a estar contentos? Los había sacado el Señor de la esclavitud. Ellos vieron con sus propios ojos cómo ese ejército tan grande quedó ahí en medio del mar, ahogados. Pongámonos a ver lo que sucedió más atrás en el capítulo 14, versículo 9. Dice que ellos salieron de Egipto y acamparon junto al mar, pero no terminó todo ahí. El pueblo de Faraón, el ejército de Faraón fue tras de ellos. ¿Y qué sucedió en el 9? Dice que siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Mire, el pueblo de Israel está acampado junto al mar y vienen los egipcios tras de ellos. Y cuando se da cuenta el pueblo de que ese ejército venía tras de ellos, tuvieron miedo, tuvieron gran temor, porque ¿a dónde iban a correr? Estaba el mar y estaba el ejército de los egipcios, y ellos estaban entre el medio, no tenían para dónde darle, y ellos tuvieron temor. Pero en medio de ese temor, hermanos, tenemos que meditar que ellos tenían al Señor. Ellos vieron las grandes maravillas que el Señor hizo en Egipto. Todas las plagas que el Señor les mandó al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel, nada, hermanos. Como si nada andaban ellos. En Egipto había oscuridad y en el pueblo de Dios había luz. Ellos vieron todo eso. Ellos vieron cuando pasó el ángel y mató a todos los primogénitos de Egipto. Mas en el pueblo de Israel no hubo mortandad. Y eso es un aliento para en medio de la dificultad. Nosotros no tenemos que tener ningún temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y el Señor nos está viendo qué actitud tomamos en medio de las dificultades, hermanos. En medio del problema. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Que tengamos fe en Él, que Él puede hacer todas las cosas. Que en medio de cualquier dificultad, nosotros tengamos la confianza que el Señor nos va a ayudar. Y el Señor se va a glorificar. Dice que ellos, cuando vieron al ejército de Faraón, tuvieron miedo. Y dice que ellos clamaron a Moisés. Más bien dijeron a Moisés en el 11,
y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Fue y luego le reclamó al líder, hermanos. Luego le reclamó a Moisés: ¿qué has hecho? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Porque mejor nos hubiera sido quedarnos allá. Y él bien tranquilo. Tranquilos. No tengan temor. Porque esos egipcios que ahorita ustedes están viendo, nunca más los volveréis a ver. Él tenía la confianza en el Señor, de que el Señor les iba a dar la victoria. Y dice que cuando él clamó al Señor, dice el 14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire lo que le dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Qué quiere el Señor? Que su pueblo siga adelante. Que su pueblo en medio de cualquier circunstancia siga adelante, firmes en el Señor. No importa lo que suceda, hermanos. Nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor así nos ha mandado. El Señor nos ha dicho que nosotros vamos a tener dificultades. Él nos ha dicho que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si nosotros nos echamos para atrás, hermanos, vamos a perecer junto con los demás. Vamos a perecer. Pero si nosotros seguimos adelante, no importa la dificultad que venga, hermanos, no importa que veamos que no podemos, pero el Señor ahí está con nosotros. Pero imagínense que ahorita nos volvamos atrás y digamos: ¿por qué no salimos de Egipto? Mejor nos fuera a estar allá aceptando todas las leyes, todas las cosas. No, hermanos, sino que nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor es bueno, hermanos. Vamos a mire, hermanos, lo que pasó. Vamos a leer más adelante en el 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Aquí mismo, hermanos, en el 13. Y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y dice hermanos, que cuando pasó eso, el ángel que iba delante del pueblo de Israel y la nube, dice que ellos se fueron para atrás
y quedaron entre en medio del pueblo de Israel y el ejército de Egipto. Y dice que cuando ellos cruzaron el mar, el pueblo de Egipto nunca alcanzó al pueblo de Israel. Nunca. Y podemos ver la gran victoria que le dio el Señor. Vamos a leer en el 29 por causa del tiempo. Y dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés, sus siervos. Ve, hermano, la gran victoria que el Señor le dio a su pueblo, que los hizo cruzar en seco por el mar, y cuando ellos cruzaron, el Señor cerró el mar y los egipcios quedaron ahí ahogados. ¿Y qué les quedó al pueblo de Israel? Sino alabar al Señor. Dice que ellos cantaron este cántico. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es el Señor, hermanos, que aún en medio de la dificultad, el Señor les ayudó a pasar y al pueblo nada más no les quedó más que alabar al Señor y darle toda la gloria, porque Él es digno de toda la gloria, hermanos. Él es digno de que nosotros le alabemos, de que le exaltemos. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, a sus enemigos, hermanos. Dice un salmo, ¿verdad? A no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y el Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Mire, este es el primer cántico que se registra. Y es un cántico, hermanos, de agradecimiento al Señor. De agradecimiento porque Él los rescató de la esclavitud. Él los redimió, hermanos, de la esclavitud. Ellos eran esclavos en Egipto y el Señor los sacó con mano poderosa. Es un canto especial, hermanos. Pero ahora el canto, desde ese momento hasta ahora, es un canto especial al Señor en el servicio de Dios. De que nosotros le tenemos que dar toda la gloria al Señor. De que nosotros tenemos que exaltarle, hermanos. Tenemos que involucrarnos todos, nuestros hijos, todos, a alabar al Señor. A decirle a nuestros hijos, ¿por qué no alabas al Señor? ¿Acaso no sabes que para eso fuimos criados nosotros? Nosotros fuimos criados para gloria de su nombre, para que le demos toda la gloria al Señor. El Señor, hermanos, a nosotros también nos rescató de la esclavitud. A nosotros nos redimió de la esclavitud, éramos esclavos de nuestra vana manera de vivir. Y Él nos ha dado una oportunidad. Todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y nos ha dado una nueva
una nueva oportunidad. Mire, dice en primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Nosotros fuimos rescatados, hermanos. Vamos a ir primero a Romanos. Romanos 8. Dice en el 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que hizo el Señor, hermanos. Como acá dice, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Dios, hermanos, mismo se entregó por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libertados del pecado, de la esclavitud. Porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y cómo podemos pagar por eso, si la paga del pecado es muerte? Con nuestra vida solamente. Pero el Señor dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. O sea, Él mismo vino y nos rescató. Como dice más adelantito en Romanos 6:3. Más bien más atrás. Gloria a Dios. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Ahora sí vamos a ir a Primera de Pedro, hermanos. Uno 16. Mire lo que dice. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice, hermanos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pasó con nosotros? Fuimos rescatados. El Señor nos liberó. Pero ahora tenemos que nosotros que caminar, hermanos. Así como el pueblo de Israel, hermanos, fue rescatado. No quedó nada más, ahí nada más. Vamos a regresar a Éxodo. Éxodo 15. Dice el 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo liberó, pero no queda nada más ahí, sino que ahora Él dice que lo conduce a su santa morada. Y nosotros podemos ver por medio de la Escritura cómo el Señor los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, sometió a los pueblos y los plantó en una tierra que fluía leche y miel. Él los condujo con poder, con gloria. Dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temerán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, y a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya
pasado este pueblo que tú rescataste, tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. Los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto, somete a todos los pueblos y planta a su pueblo en ese lugar. Un lugar que fluía leche y miel, dice, en su santa morada. Ahora el Señor nos conduce a nosotros a su santa morada, pero esa santa morada es una morada celestial, donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más tristeza, sino que solo va a ser gozo, todo va a ser alegría, todo va a ser alabanza. Ese va a ser un lugar muy especial, hermanos. Y así como el Señor le dio la victoria al pueblo de Egipto, a su iglesia también le va a dar la victoria. Pero en medio de ese caminar va a haber muchos problemas, va a haber muchas dificultades, va a haber quizá desaliento, pero acuérdense que el Señor, en medio de las dificultades, el Señor nos consuela, el Señor trae fortaleza. Dice el Salmo, ¿verdad? 23, que aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en medio de mis angustiadores. Es algo hermoso, hermanos, que aunque nosotros padezcamos, el Señor va a traer fortaleza a nuestras vidas. El apóstol Juan, él allá estaba sufriendo. Y dice él, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros padezcamos por esta causa, en lugar de estar tristes, en lugar de echarle la culpa a alguien por lo que nos está pasando, gocémonos y digamos, por causa de la palabra de nuestro Dios, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es que nos está pasando. En lugar de echarle la culpa a alguien. O sea, en el sentido de que estamos gozosos porque estamos padeciendo por causa de nuestro Dios, hermanos. Así como los apóstoles, cuando fueron ellos azotados, dice que ellos salieron gozosos porque habían padecido por causa de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de echarle la culpa a alguien, ellos salieron gozosos, alegres, porque habían padecido por nuestro Dios. Así tenemos que ser nosotros. Si no hay dificultades, si no hay pelea, no hay victoria. Y lo que queremos es la victoria. Y en el Señor está la victoria. Y lo podemos saber porque lo leemos, ya sabemos el resultado, ya sabemos lo que vio el apóstol Juan y fue victoria. Dice que él vio a los que alababan al Señor, a los que exaltaban, y los vio de pie. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Dice verdad que el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. Pero tenemos que perseverar en el Señor para que nosotros seamos salvos. Y como ese salmo que dice, ¿verdad? El que leímos, el Salmo 46, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué está hablando el salmista, hermanos? Él está hablando de que aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar. ¿Y qué leemos en Apocalipsis? Que eso pasa, hermanos. Es una gran tribulación. Imagínense, dice el salmista, seguro de sí mismo, no vamos a temer aunque la tierra sea removida. Aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Esto es más grande que este virus que anda por aquí, hermanos. No se compara. Y dice que el pueblo de Dios no va a temer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. Porque Dios es nuestra fortaleza. Porque Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sino que Él va a traer su consuelo. Nos va a llenar de su presencia para que nosotros podamos pasar todas las dificultades. Dice que Dios está en medio de su pueblo. Dice que en el santuario de las moradas del Altísimo, ¿verdad? Que Dios está en medio de ella y no va a ser conmovida. Dios la ayudará al clarear las mañanas. ¿Qué pasó con las naciones? ¿Bramaron las naciones? ¿Titubearon los reinos? ¿Dio él su voz? ¿Y qué pasó? Se derritió la tierra, ¿verdad? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es algo maravilloso, hermanos, que nosotros analicemos ese salmo y veamos lo que dice. Lo que está pasando y aún el pueblo de Dios no tiene miedo. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios. Porque confiamos en nuestro Salvador, que Él tiene el control de todas las cosas. Mire que ese cántico de Moisés es un cántico de victoria. La grande victoria que le dio el Señor al pueblo de Israel. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Mire qué hazaña tan grande. Y solo eso lo puede hacer el Señor. Y dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantar al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¡Qué victoria tan grande! Este es un canto también de alabanza. Ellos alabaron al Señor. Y miren qué hermoso es alabar al Señor, hermanos. Porque en medio de la alabanza, dice que ahí se mueve el Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso, que en este tiempo que han pasado tantas cosas nada más de repente,
nosotros pongamos a analizar y a meditar y le demos toda la gloria a nuestro Dios. En nuestros hogares o cuando nos reunamos, que alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón para que se glorifique en nuestras vidas. Que nosotros de esto, que cambiemos nuestra actitud. De que esto que está pasando salga algo bueno para nosotros. Que el pueblo del Señor despierte, ¿verdad? Porque dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto nos tiene que ayudar para algo, para meditar en lo que estamos haciendo, y si en algo le estamos fallando al Señor, hermanos, pues componernos, porque esto pasó nada más de repente. Bueno, sí, iba a decir no sabemos lo que viene, pero sí sabemos lo que viene más adelante. Esto no es nada comparado con lo que viene, hermanos. Viene algo más grande. También este es un cántico de dedicación, de que le dediquemos al Señor nuestra alabanza, de que le enaltezcamos, de que pongamos un lugar especial a nuestro Dios, que con nuestra alabanza hagamos como si fuera una habitación donde venga el Señor y habite en medio de nuestra alabanza. Porque sí, hermanos, el Señor viene y habita en medio de su pueblo. También dice que este es un cántico, hermanos, de testimonio. ¿Por qué? De reconocimiento al Señor, de reconocimiento a su grande poder y de que sus testimonios son firmes. Nosotros podemos dar testimonio de nuestro Dios, de que Él lo que dice lo cumple, de que Él sacó al pueblo de Egipto con gran poder, con mano poderosa. Nosotros podemos dar testimonio de Él. Este es un cántico también de unidad, de que todos juntos alabemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice el encabezado, cántico de Moisés y María. Pero si nos damos cuenta, dice, entonces Moisés, ¿verdad? Cuando empezó a cantar, no nada más empezó a cantar él, el pueblo se unió. Todo el pueblo se unió a alabar al Señor. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, todos a una alababan al Señor. Y decían alabar al Señor porque en gran manera se ha engrandecido. ¿Qué hizo con los jinetes? Los echó en el mar, hermanos. Se ahogaron los enemigos del pueblo de Israel en el mar. Y eso es algo grandísimo, hermanos. Ahora nosotros todavía vamos caminando, así como el pueblo de Israel. El Señor plantó al pueblo de Israel en esa tierra. A nosotros el Señor nos lleva también a nuestra morada celestial, hermanos. Mediten eso, algo tan grandísimo, a una morada celestial. Dice, ¿verdad?, que en ese tiempo, en la tribulación, en Mateo 24, dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer. Imagínense que a nosotros nos toca eso. Y ya todo está destruido. Y ya el sol está oscurecido. Y ya la luna ya no da su resplandor. Y las estrellas. Y todo está para acabarse y esa gran angustia en la tierra. Y nosotros ahí en medio de todo ese problema, ya no sabiendo qué hacer, y de repente que se aparezca esa señal en el cielo, hermanos. De repente que se vea al Señor Jesucristo en el cielo viniendo con gran poder y gran gloria. Y que Él mande a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un costado al otro. ¿No va a ser algo maravilloso? ¿No va a ser algo hermoso en medio de esa dificultad, en medio de ese gran problema? Que ya quizás nosotros sintiendo que ya no podemos y de repente se aparece el Señor y nos rescata. Eso va a ser algo maravilloso, hermanos. El pueblo de Israel tuvo temor cuando vio a su enemigo que venía por ellos. Ellos estaban encerrados, no tenían a dónde ir. Y de repente el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y tú extiende tu vara. Y el pueblo pasó en seco. Fíjense esa gran hazaña. Ahora fíjense lo que viene, va a ser algo mayor cuando veamos al Señor en las nubes viniendo. Va a ser algo maravilloso, hermanos. Dice en Corintios 15, 52, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, hermanos. Del 52 al 58. Dice el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Imagínese que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de repente que nos demos cuenta que nuestro cuerpo está cambiando por un cuerpo glorificado. Que esto corruptible ya no sea corruptible, sino que se vista de incorrupción. Y que esto mortal ya no sea mortal, sino que se vista de inmortalidad. Y dice que entonces se cumplirá
La palabra que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque fue derrotado. Porque la muerte fue derrotada. Y el Señor le dio la victoria a su pueblo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes. Estar firmes en medio de las dificultades. Y si nos sucede algo, no le echemos la culpa a nadie, hermanos. No le echemos la culpa a nadie, sino tenemos que estar firmes. Imagínense que en medio de la dificultad, nosotros nos volvemos atrás, corremos, nos encerramos. ¿Usted cree que el Señor nos va a dar la victoria? No. Pero si padecemos estando firmes en el Señor, vamos a ser victoriosos. Dice que en Cristo Jesús es donde se obtiene la victoria. Dice Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, porque que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vio el apóstol Juan, hermanos? Dice que él vio a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Él ya miró, hermanos, y él miró al pueblo de Dios allá. Él miró a nuestro Señor, ¿verdad? Y miró a la iglesia del Señor frente al trono de Dios. Ya victoriosos, ya con la victoria, alabando, bendiciendo, exaltando al Señor y dándole toda la gloria. Dice el 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Bueno, nada más quería leer hasta aquí. Mire lo que dice, hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y de quién está hablando ahí? De la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, está diciendo que no importó dar la vida, que no importa, hermanos, que nosotros demos la vida por esta causa. ¿Por qué? Porque nos espera ya la corona de justicia. Esa es la gran recompensa. Quizá pudieran decir que es un precio alto de pagar, pero no. Todos en este mundo padecemos de alguna otra manera. Allá la gente anda toda confundida, allá hay mucha violencia, allá andan padeciendo, pero nosotros estamos padeciendo. Si es que estamos padeciendo, ¿verdad? Es por una buena causa. Aquí dice que la iglesia del Señor venció por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que no le importó dar su vida. O sea, no nos tiene que importar si es que perdemos nuestra vida, ¿verdad? Vamos a terminar ahí donde empezamos, hermanos. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué bonito estar ahí, hermanos, ¿verdad? De pie. De pie, listos para alabar a nuestro Dios. Listos para hacer fiesta. Listos para glorificarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón por esa gran victoria. Acuérdense que la victoria solo está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si nosotros queremos ser victoriosos, tenemos que estar en Cristo Jesús, y ahí vamos a obtener la victoria. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer. El Señor puede permitirlo, hermanos. Él puede permitir que nos toque eso que anda ahí, si Él quiere. Pero no tenemos que estar temerosos. Porque imagínense, por estar temerosos nos aislamos. ¿Y qué tal si allá
morimos de otra cosa. Puede pasar. Y perdimos. ¿Por qué? Porque nos aislamos de las cosas del Señor. Acuérdese que es necesario que estemos juntos. Acuérdese que donde están los hermanos reunidos, hay bendición y vida eterna. Entonces tenemos que estar juntos. Si no podemos estar muchos, aunque sean grupitos, vamos a estar pequeños. Pero tenemos que el uno al otro darnos ánimos, a buscar al Señor, porque solo Él es el que nos va a ayudar. En Él está la victoria, hermanos. Gloria a Dios. Pues aquí terminamos, hermanos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?